Bienvenidos a nuestro video de e-learning total. En el mismo vamos a hablar sobre el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar. También se puede denominar ciclo de Deming o ciclo de calidad o círculo de Deming o círculo de calidad, ¿sí? Todas esas diferentes denominaciones responden a un mismo concepto que vamos a analizar y vamos a interpretar en el presente video. Antes de empezar a analizar propiamente el ciclo planificar, hacer, verificar, actuar, vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a ver por qué también se denomina ciclo o círculo de Deming, ciclo o círculo de calidad, ¿sí? Para entender este concepto vamos un poco a ver quién fue este señor William Edward Deming, ¿sí? ¿Por qué es tan importante desde el punto de vista del concepto de calidad? Vamos a hacer una pequeña reseña que ojalá que sirva como disparador para que puedan investigar más sobre este señor, cuáles fueron sus aportes, cuáles fueron las conclusiones y cuál fue la importancia que tuvieron todos los conceptos que él desarrolló para el mundo actual, para la industria, para la economía, para la sociedad, ¿sí? Simplemente a manera de una pequeña introducción, vamos a decir que William Edward Deming fue estadounidense, estadístico, ingeniero, trabajó mucho sobre los conceptos de variabilidad de procesos. Dentro de los procesos, cuando tenemos variabilidad normal que no podemos evitar y cuando existe una variabilidad que sí sería evitable. Digamos, a ver, estos estudios fueron la raíz del concepto de calidad, ¿sí? Concepto nuevo, posicionémonos en el tiempo hablando de 1950 aproximadamente, ¿sí? Este señor trabajó en Estados Unidos tanto en organizaciones públicas como en la industria, pero como dice el viejo dicho, que nadie es profeta en su tierra, parece ser que no fue del todo escuchado en Estados Unidos y lo convoca el gobierno de Japón, realizando un cambio muy importante en toda la estructura industrial, económica y social de Japón. Pensemos, a ver, el contexto histórico. Estamos pensando de Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, una nación que queda destruida, totalmente devastada, que tiene que reinventarse, que tiene que buscar un nuevo paradigma para levantarse de sus propias cenizas y poder encarar un proyecto a futuro, ¿sí? Eh, Pensemos cómo esa sociedad devastada por el conflicto bélico llega a ser uno de los referentes de la industria automotriz, de la industria de la alta tecnología, marcas que nos parecen habituales hoy día como Toyota, como Mazda, como Hitachi, como Seiko, como Casio, digamos, son de origen japonés y como de la destrucción total llegaron a dominar esas tecnologías y esos mercados, ¿sí? Bien, es todo un tema en sí mismo el modelo japonés y la implementación de estos primeros conceptos que se empiezan a esbozar de calidad. Y la contribución de Deming fue tal para el gobierno de Japón que se instauró el premio Deming a la calidad total, ¿sí? Es un premio que existe en nuestros días y se orienta a quienes realizan aportes e innovaciones en el concepto de calidad. Bien, una de las obras importantes de Deming es Out of the Crisis, ¿ok? A ver, vamos a hablar del círculo planificar, hacer, verificar, actuar, pero es importante también entender por qué lo asocian al nombre de círculo de Deming, quién fue este señor y que también sirva como disparador en ustedes para poder averiguar e indagar más la importancia de este señor en los conceptos de calidad.
Cualquier consulta al respecto saben que siempre estamos disponibles para resolverla. Bien, hecha la introducción, vamos a empezar a analizar de lleno qué es el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. Bien, ¿qué tenemos aquí? A ver, antes de empezar con el ciclo de Deming, simplemente unas fotos para graficar qué era Japón cuando Deming lo visita, introduce sus conceptos novedosos de calidad, ¿sí? Una sociedad totalmente destruida que empieza lentamente a imitar productos manufacturados de las potencias en ese momento. Vemos, por ejemplo, un vehículo de los años 50 en Japón, de los primeros vehículos que desarrollaron, y llegamos al concepto actual. Tenemos el Toyota Corolla, el vehículo más vendido a nivel mundial desde hace muchos años. A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué aportó Deming? ¿Cuál fue la importancia del concepto de calidad en esta transformación de Japón? Y cómo esto después se expande al resto de las sociedades y a todo el mundo. ¿Sí? Un poco estas dos fotos simplemente es para ilustrar esta pequeña introducción que hemos hecho sobre quién fue Williams Edward Deming, y ahora sí, concretamente, vamos a empezar a analizar el ciclo de Deming, el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. Bueno, equipo, les presento oficialmente al ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. Bueno, vemos en primer lugar, es un ciclo, los diferentes eslabones están relacionados en una forma secuencial, y precisamente es un ciclo porque el último de los eslabones se vuelve a unir con el primero. Mediante un sistema iterativo, ¿sí? El final vuelve a retroalimentar y vuelve a iniciarse la fase 1 y comenzar nuevamente el ciclo. Bien, a ver, tenemos la primera de las etapas, planificar. ¿Qué es lo que pretendemos alcanzar? ¿Dónde queremos llegar? ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuál es nuestro punto A presente? ¿Y cuál es el punto B que queremos en el futuro poder alcanzar y poder llegar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué recursos voy a tener voy a necesitar para poder alcanzar esos objetivos? ¿Qué procedimientos? ¿Qué técnicas? ¿Cuál es la manera de poder alcanzarlo? Es nuestro proyecto en la etapa de planificación. Luego viene do, en inglés, hacer. Bien, tenemos que ejecutar aquello que hemos definido, aquello que tenemos en la etapa de planificación. Bien, es la parte operativa, el hacer. La tercera etapa es check, en inglés, verificar. A ver, una vez que lo hemos realizado, una vez que lo hemos hecho, vamos a comparar si aquello que hemos realizado coincide con lo que teníamos previsto, coincide con aquello que estaba planificado. ¿Y para qué vamos a hacer esa verificación? ¿Para qué vamos a hacer ese control? ¿Para qué vamos a hacer ese chequeo? Para poder actuar, ¿sí? La última etapa de esta cadena circular, de este ciclo, de este proceso iterativo, es el actuar, el act. A ver, ¿qué vamos a hacer con esos resultados? Nosotros hicimos y nos hemos apartado de lo planificado. Tenemos discrepancias, tenemos un gap entre qué establecíamos que queríamos hacer y qué hicimos. Vamos a analizar esas discrepancias, vamos a ver cómo las podemos minimizar para tratar de no apartarnos de lo planificado, y también las vamos a analizar para ver si tenemos que hacer modificaciones a nuestra planificación inicial. El ciclo planificar, hacer, verificar, actuar puede aplicarse en todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad en su conjunto. A continuación vamos a analizar en detalle cada una de las etapas, cada uno de los eslabones de este ciclo.
Bien, etapa número 1 es nuestro punto de largada, planificación. Establecer los objetivos, dónde queremos llegar, cuál es el punto que queremos alcanzar en función de dónde estamos hoy. ¿Qué recursos voy a necesitar para poder alcanzar esa situación deseada, para poder cumplir con esos objetivos que nos proponemos? ¿Vamos a tener riesgos? ¿Los vamos a tener? Es una parte importante de esta etapa identificar los diferentes tipos de riesgos que se van a ir presentando. ¿Cuál es el impacto que puede tener dentro de nuestro sistema? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia que pueden tener esos riesgos? Es un tema que aparte lo vamos a ampliar y analizar en detalle, en profundidad, pero sí es parte de la etapa de planificación. Identificar y abordar los riesgos se tiene que dar en la etapa preliminar, cuando estamos definiendo cuál es nuestro horizonte y hacia dónde queremos llegar. Bien, establecer objetivos, qué recursos voy a necesitar e identificar riesgos, siempre teniendo en cuenta el contexto general en el cual nuestra organización se encuentra, las expectativas y necesidades de todas las partes interesadas, de los stakeholders y, como elemento central, los requisitos y expectativas de nuestro cliente. Etapa número 1 de nuestro ciclo de Deming, planificar. Una vez que hemos finalizado la etapa 1 de planificación, donde establecemos cuál es nuestro horizonte al cual queremos llegar, cuál es nuestro objetivo y cuáles son los recursos estimados que vamos a necesitar para poder cumplir con ese objetivo, tenemos que pasar a la fase operativa. La fase número 2, que es la fase del hacer, de implementar. En función de aquello que hemos planificado, tenemos que ejecutar las tareas para poder ir alcanzando esos objetivos. Es la etapa real, es la etapa operativa, donde vamos a realizar operaciones, procesos con recursos reales, recursos humanos, maquinaria, tecnología, procesos, información que tenemos que proveernos y tenemos que ejecutar para poder para poder cumplir con lo previsto. Tenemos que operar, tenemos que hacer, tenemos que implementar lo planificado. Y básicamente, digamos, lo vamos a tener que analizar. Si lo hacemos con recursos propios, teniendo en cuenta cuál es nuestra capacidad, qué limitaciones tenemos, o si lo vamos a hacer con recursos externos, si vamos a contratar proveedores, si vamos a tercerizar parte de las tareas. En definitiva, la etapa número 2 es la etapa de implementación de lo planificado, es la etapa operativa donde vamos a definir en forma real cuáles son los recursos con los cuales vamos a trabajar y vamos a determinar si son recursos propios o si son recursos de un tercero. Hemos planificado en la etapa 1, hemos realizado, hemos hecho la etapa operativa, hemos realizado acciones para poder cumplir con esos objetivos. La tercera etapa, que es la que vamos a analizar ahora, es la etapa de verificar. A ver, yo he realizado acciones en función de una planificación. ¿Cuál es la diferencia entre lo que he realizado y entre aquello que estaba planificado? ¿Coincide lo realizado con lo planificado o hay diferencias? ¿Cuál es el gap? ¿Cuál es la brecha que divide la realización de la planificación? ¿Cómo hacemos eso? Por la etapa 3, que es la etapa de verificación. Vamos a hacer un seguimiento y una medición de los procesos, de los productos y servicios resultantes. Vamos a determinar qué necesitamos para hacer ese seguimiento y medición. Vamos a determinar cuáles son los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados que sean válidos, resultados que sean consistentes. ¿En qué momento vamos a tener que hacer la medición? ¿Todos los días? ¿Quincenal? ¿Con qué indicadores? Usaremos un tablero de control, veremos cómo podemos procesar toda esa información.
para analizarla, para evaluarla y, en definitiva, para poder ver si nuestras acciones coinciden con lo planificado. Vamos a obtener una discrepancia en función de lo realizado y lo planificado, que nos va a llevar a tomar ciertos tipos de acciones para minimizarlas y, por lo tanto, damos paso a la última etapa de este ciclo de Deming, que es la etapa de actuar. Bien, hemos llegado a la última etapa de nuestro ciclo que, como hemos visto, y por eso precisamente es un ciclo, se vuelve a unir con la etapa inicial, dando un proceso iterativo, no es secuencial, que empezamos en una fase y terminamos en la fase 4. La última fase, la fase 4, que es la fase de actuar, se vuelve a unir con la primera, que es la etapa de planificación. ¿Por qué? Esto es importante, lo vamos a analizar. A ver, en la primera etapa hemos planificado, establecimos hacia dónde queríamos llegar. En la etapa número 2 es la etapa operativa, hemos ejecutado tareas en función de esa planificación. Pero en algunos casos habrá coincidido y en otros casos habremos tenido diferencias. Por lo tanto, la etapa 3 verifica cuál ha sido el cumplimiento de la etapa operativa respecto a la etapa de planificación. ¿Coincide? ¿No coincide? ¿En cuánto nos hemos separado de lo previsto? ¿Hemos estado por encima? ¿Hemos estado por debajo? ¿Cuáles son los indicadores que estoy midiendo y cómo lo hemos medido? ¿Y para qué hacemos la verificación? A ver, por lo tanto, damos pie a la última etapa, que es la etapa de actuar. Si yo verifico cuál es la diferencia entre lo ejecutado y lo planificado, vamos a tratar de a futuro minimizar esas diferencias, de ajustarme más a lo planificado y para poder cumplir con los objetivos y metas y que la operación no difiera de aquello que nosotros tenemos previsto. Vamos a ver cuáles son las medidas, cómo tenemos que mejorar nuestro desempeño, precisamente para minimizar esas diferencias y que nuestras acciones a nivel operativo se ajusten más a la planificación. Bien, debe incluir todas las mejoras de productos y servicios, todo lo que tenga que ver con corregir, prevenir o reducir aquellos efectos no deseados que se han generado en la etapa operativa y, en definitiva, es la medición del desempeño y la eficacia de mi sistema de gestión de la calidad. Un punto importante que quiero resaltar en esta etapa de actuar es que ante una discrepancia nosotros vamos a tener dos caminos. A ver, yo planifiqué y obtuve una realidad muy diferente. Me separé mucho de la realidad. Tengo un gap que tengo que analizar, que tengo que corregir. Bien, ese es el primer aspecto. Y el segundo, este análisis de las desviaciones también me va a permitir analizar si tengo que replantear algunos aspectos de la planificación. La tengo que modificar, el entorno no es no es el mismo que yo había previsto. Hay variables que están impactando en una forma diferente, hay elementos que no tuve en cuenta, hay elementos que están actuando en una forma distinta a aquello que nuestra planificación original había establecido. Por lo tanto, la etapa de actuar nos va a permitir, en primer lugar, si consideramos que la discrepancia es incorrecta porque me alejé mucho en lo realizado respecto a la planificación, tenemos que ver cómo la tenemos que minimizar. Y el análisis en sí mismo de la discrepancia también nos va a permitir reanalizar si tenemos que hacer cambios y ajustes en la planificación. Por eso es un ciclo, por eso es un círculo, el círculo de Deming, en el cual la última etapa de actuar se vuelve a unir con la etapa de planificación, en función de esas acciones que yo tengo que tomar para ajustarme a planificación. También voy a considerar si hay elementos que suceden en la etapa operativa
que deberían modificar mi planificación original. Ese es el concepto de por qué es un ciclo, por qué es un círculo, por qué es un proceso iterativo. Hemos analizado, hemos definido las diferentes etapas del ciclo de Deming y vamos ahora a la conclusión, digamos. ¿Cuál es la utilidad de este concepto de ciclo de Deming? Realmente muy poderoso, muy importante, muy conceptual y fundamental para tener en cuenta en toda organización, en todo proceso que nosotros vayamos a trabajar, que nosotros vayamos a analizar. En definitiva, se busca una mejora integral de la competitividad. A ver, estamos trabajando en forma de cómo vamos modificando, cómo vamos adecuándonos a nuestra planificación. La importancia de tener una planificación, no hacer las cosas como se van presentando, sin un parámetro, sin un horizonte, sin haber definido de antemano cuáles son nuestros objetivos. Vamos a actuar en función de una planificación inicial. La vamos a verificar, la vamos a analizar y vamos a tomar medidas correctivas para minimizar esas diferencias y para ver si tenemos que replantear nuestra primera etapa de planificación. ¿Para qué sirve esto? Para una mejora continua en la calidad, para reducir costos, para optimizar productividad, para reducir nuestros precios, que eso nos lleve a una mayor participación en el mercado y en definitiva para optimizar nuestra rentabilidad. Nuestra rentabilidad es un concepto que se asocia a cuál es el resultado obtenido en función del esfuerzo realizado. ¿Sí? A ver, la rentabilidad tiene que ver con qué he conseguido y qué he tenido que invertir de esfuerzo para poder conseguir eso. ¿Cómo optimizamos ese concepto? Aplicando el ciclo de Deming, teniendo en cuenta las 4 etapas de planificación: etapa operativa, etapa de verificación y etapa de acción respecto a las medidas correctivas que tenemos que tomar para que el ciclo funcione, que se retroalimente y que sea iterativo. Para dar cierre a nuestra conclusión de la importancia del ciclo de Deming dentro de la mejora continua del concepto de calidad, en definitiva, el objetivo es maximizar la eficacia y la eficiencia. Eficacia, a ver, tenemos que cumplir con los objetivos previstos. Planifico y hago. Y si me alejo de aquello que estaba planificado, tengo que tomar las medidas necesarias para minimizar esa brecha y para poder ajustarme lo más posible a la planificación. Ese es el concepto de maximizar el nivel de eficacia. Y maximizar el nivel de eficiencia tiene que ver con alcanzar las metas, con alcanzar los objetivos, optimizando mis recursos. Al ser un ciclo, podemos analizar en función de los resultados obtenidos y de las brechas que separan lo realizado respecto a lo previsto, qué modificaciones tenemos que hacer en la planificación para poder optimizar el uso de recursos en función de cómo se comporta el entorno, en función de la misma experiencia que vamos obteniendo a medida que actuamos y a medida que hacemos para optimizar mi planificación y para lograr mayores niveles de eficiencia. Eficiencia, eficacia se relaciona en definitiva con el concepto de productividad, de resultados obtenidos respecto a los recursos que utilizamos, y el ciclo de Deming nos permite apuntar a ambos aspectos. En primer lugar, al aspecto de eficacia, que tiene que ver con alcanzar los objetivos y ajustar la etapa hacer a la etapa planear, y en segundo lugar la búsqueda de eficiencia. En función del análisis de discrepancias, cuáles son todos los ajustes que tenemos que hacer para poder utilizar mejor nuestros recursos y maximizar nuestra productividad.
Bien, damos fin, por lo tanto, a nuestro video sobre el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. Espero que haya sido de vuestro interés. Cualquier duda, consulta al respecto, estamos a su disposición para todo tipo de consulta que nos quieran hacer, temas que quieran ampliar o si alguno de los conceptos que hemos desarrollado no quedan del todo claro. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.